todo lo holístico desde que tengo 12 años. He estado involucrado en esa parte y pues bueno, me encantaría compartirles esa información que de eso se trata, de cómo acceder a esos estados diferentes de conciencia. Perfecto, Antonio. Yo quiero recordar que el chat estará abierto para preguntas, todas aquellas dudas que puedan surgir con motivo de esta charla, de esta conferencia que vas a compartirnos. Ahí las estaré recogiendo en nuestra multiplataforma para poder en unos minutos volver y transmitírtelo todo. Ahora sí, te dejo el espacio para ti y bienvenida. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Laura. Y bueno, pues vamos a empezar con esta parte de los estados de conciencia. Bueno, para empezar con los estados de conciencia, vamos a tener de referencia cuáles son los estados de conciencia. Vamos a empezar por el beta, alfa, teta y delta. En el momento de que ahora yo estoy hablando con ustedes, es el estado beta, que es un estado de atención. Bueno, el estado alfa es un estado normalmente donde estás en un estado de relajación, es más tranquilo. Después es el teta, que es un poquito antes de dormir y es donde se pueden empezar a programar o donde se hace hipnosis, se pueden programar ciertas ideas. Pero bueno, ya conocemos estos estados, pero ahora, ¿cómo podemos acceder a ellos? Para esto les quiero platicar un poco acerca de cómo a través de mi experiencia llego a esta conclusión. Desde pequeño me gusta el mundo holístico, empecé con la parte esotérica. Tenía 12 años y con esos doce años, literalmente, pues bueno, mi familia católica y pues con sus valores muy fijos, le llamaba la atención que a mí me llamaban temas espirituales diferentes a los que ellos tenían como creencia. Vivo en México y bueno, pues está muy marcado esa parte pues sociocultural. Después de eso, que investigo un poco acerca de la parte esotérica, entro en la parte metafísica, ¿ok? Y de la parte metafísica que me fascinó, empiezo a aplicarla también, junto que ya tenía, entonces le empecé a encontrar un sentido a la parte esotérica, luego a la parte metafísica, y luego llega la parte de la física cuántica que digo, oh my God. Entonces todo tiene una relación. Entonces empiezo a enfocarme a literalmente lo primero que hice de manera inconsciente, porque no fue que yo lo provoqué, es lo que se llama un viaje astral. Ok, pero yo quería saber qué era eso y cómo todas las personas podían acceder a ese estado. Si realmente nosotros salimos del cuerpo o simplemente es algo que está dentro de nuestro cerebro. Eso me hizo llevar a investigar. He viajado por diferentes países, conociendo a diferentes personalidades. Pero bueno, voy a hablar de alguien de México que un día el Dalai Lama le dio 13 plumas a una sacerdotisa. Y esa sacerdotisa le pidió que fuera y entregara a cada persona la pluma para que serían el consejo de las 13 abuelas. Entonces, en México, cuando yo cumplí 20 o 21 años, eh, tuve la oportunidad de conocer a esta persona mazateca. En medio tuve 2 días, tuve que irme literalmente dentro de, pues, la selva, vivía en una chocita, pero era impresionante porque digo, vivía en una chocita, pero tenías sus fotos con personas de la NASA, sus fotos con personas, con el Dalai Lama y todo eso. Y bueno, ella se autoconsideraba una chamana. Lo que, bueno, yo puedo decir que antes de llegar con ella me dijo, ya te estaba esperando, me dijo, esto es un regalo que estaba planeado desde antes.
Y yo me quedé pensando, dije, bueno, yo jamás comenté nada ni de mi cumpleaños ni de nada. Bueno, empezó en una sesión con cantos mazatecos, donde ahí por segunda vez y de manera consciente a través de el ritual que ella hizo, pude entrar en un estado de conciencia eh, donde lo primero que vi literalmente fue un ser de luz. Eh, Literalmente, al decir ser de luz, no me refiero a que sea un ángel, porque era un ser de luz que se comunicaba a través de mí únicamente con un sentimiento, no con pensamientos ni con palabras. Ok, una de las primeras preguntas que yo tenía era, ¿quién es Dios? En el momento que yo pregunté, ¿quién es Dios? Literalmente cambió todo el escenario, y el escenario justamente empezaba a formarse desde el agua y empezó a pasar toda la historia, literalmente toda la historia de lo que se ha vivido en diferentes épocas. Eso fue en un segundo. Simultáneamente, yo estaba dentro de la percepción, yo estaba en diferentes lugares y también la Julieta Casimiro, la chamana, estaba viendo lo que yo veía. Bueno, cuando y ella, yo podía estar platicando con ella y también estar en diferentes lugares y para mí era algo impresionante. Otra de las preguntas que le hice es, ¿de dónde vengo? Cuando pregunto de dónde vengo, literalmente agarra y es como, ¡fum! Me sacan y me llevan literalmente pasar como 7 soles y en un lugar, en una vida donde sé que era yo, pero no era yo con otros papás, que no eran los papás que tengo en la actualidad, y donde estábamos observando la tierra. Y en la tierra, y donde yo les preguntaba, eh, y insisto, la comunicación era a través de sentimientos, no de palabras, donde yo les preguntaba qué había en ese planeta. Y ellos me platicaban acerca de la dualidad. Yo les decía, bueno, pero ¿qué es la dualidad? Me dice, es que pues ahí es un planeta donde se sufre. Y yo, ¿pero qué es el sufrimiento? Entonces, yo le dije, es que yo quiero ir ahí. En ese momento, es lo único que vi de esa parte de lo que yo supongo fue una de mis vidas en otro momento. Y después me veo ya de otra forma con varias personas en unos campos, que lo más fácil sería escribirlos como unos campos de golf, caminando con unas mantas blancas y haciendo un plan para venir acá. Bueno, de ahí me explicaron varias cosas y una cosa que le pedí al ser que me acompañaba en este viaje era poder ver a los maestros. Y me dijo, no puedes ver a los maestros, el lugar en donde están ellos, yo me refería a los maestros ascendidos en ese punto, dice, el lugar en donde están ellos, me dice, no puedes acceder tú, ellos saben que tú estás aquí, puedes verlos desde aquí y me mostraron y me dejaron verlos hasta cierto punto y me dijeron, pero no puedes ir allá, pero ellos saben que tú estás aquí. Y yo, ok, me dijeron, aún no cuentes esto, me dice, va a llegar el momento adecuado en el que tú puedas platicar acerca de todo esto. Bueno, yo estaba fascinado con todo eso y yo dije, sentía una paz impresionante. Otra de las preguntas que hice y pregunté que si podía compartir es dónde iba a estar cuando yo muriera en el estado físico. Y lo que me respondieron fue, ¿sientes alguna dolencia, algún malestar en este lugar? Y dije, para nada, no. Me dice, ok, me dice, únicamente vas a cerrar los ojos, vas a dar tu última inhalación y vas a volver a estar aquí con nosotros. Y yo quedé fascinado
Entonces de ahí dije, todas las personas deberían tener acceso a eso. Bueno, después de eso, eso marcó y cambió mi vida totalmente. Fue lo que me hizo literalmente investigar más en cómo funciona la mente y los diferentes estados de conciencia. Entonces, bueno, cualquier persona puede acceder a ese estado de conciencia. Y para esto quiero hacer énfasis en plantas, en las llamadas plantas sagradas, por qué sí pudiesen usarse y por qué no deben usarse en estos estados alterados de conciencia. Ok, si tú usas una planta sagrada, lo que denominan dentro de las culturas, y de hecho la OMS tiene lugares seleccionados donde, pues por cultura se respeta eso y se deja, eh, se puede usar. Eh, yo no lo recomiendo porque el cerebro va creando y va grabando un camino de cómo accesas a ciertos niveles. Es, por ejemplo, cuando somos pequeños y vamos a la escuela, ¿ok? Pues nos podemos aprender el camino para ir a la escuela. Pues así el cerebro aprende la forma de acceder a diferentes estados de conciencia. Para la forma que yo sí recomiendo de manera personal, jamás de recreación, sería a forma de salud y obviamente con gente especialista en el tema y en los lugares permitidos y bajo las normas permitidas, etcétera, que lo hiciese. De otra manera, si realmente lo que busca es una evolución espiritual, está la meditación, ¿ok? Y es a través de la meditación que se puede acceder a estos estados de conciencia. ¿Y cómo? Ok, encontré un atajo, por así decirlo, cuando nosotros vamos a dormir, entramos en un estado que se llama estado hipnagógico, ¿ok? Entonces, en ese estado hipnagógico, que justo es cuando estás entre el estado alfa y apenas vas a entrar al estado teta, ¿ok? Entonces, yo lo que hice, y eso fue un descubrimiento eh, digamos, porque tenía flojera de meditar mucho tiempo, esa era la verdad. Y entonces dije, bueno, voy a experimentar y me quedé meditando, no sé, aproximadamente una hora, 40 minutos y de ahí, sin abrir los ojos, yo me fui a mi cama, ¿ok? Y después, al despertar, literalmente, volví al estado en postura de meditación, ¿ok? Y volví a hacer lo que normalmente se hace dentro de la meditación, la postura, la respiración, y volví a abrir los ojos. Pero con el descubrimiento de que haciendo eso, pude volver a accesar a ese estado de conciencia. Entonces, es un estado de conciencia que está dentro de nosotros. Y para esto, te puedo decir que el alma, ¿dónde se encuentra el alma? El alma se encuentra en el cerebro y es la información que pasa literalmente de una neurona a otra. Es esa energía que pasa. Por eso cuando se mueren las personas en el estado físico, se van apagando las neuronas y lo que ven realmente, esa energía es autoobservarse y sale por esta parte cuando un ser llega a fallecer. La ciencia es algo que va a comprobar en algunos años y entrando en estos niveles de conciencia puedes adquirir diferentes habilidades. ¿Y por qué digo habilidades? Porque existen las cualidades con lo que se nace innato y la habilidad que es con lo que se puede aprender. ¿Ok? Entonces, todos podemos aprender a acceder con esos estados de conciencia. Y claro que no es fácil a lo mejor si nunca has meditado, y es la meditación, tiene que ser en silencio. Yo la referiría como tipo vipassana, ¿ok? Sería el paso, meditación antes de irte a dormir, con la intención
de que cuando te vas a acostar vas a despertar en tu sueño, ¿ok? Después de que haces eso, ¿ok? Y si logras despertar en tu sueño, el segundo punto es que para guardar esa información y poder recordarla, al despertar, no abrir los ojos, volverte a poner en meditación, aunque sean 5 minutos. No importa que sea más tiempo. Digo, si tienes práctica para meditar 2, 3, 4 horas, de hecho, lo podrías hacer de manera consciente. Pero es literalmente, es estar cuerpo dormido, mente consciente. Y la mente consciente, ¿ok? Es la que te abre esa parte del todo y que todos estamos conectados. Es por eso que dice uno de los grandes maestros que admiro y pude tener un mensaje, pero de los grandes maestros que admiro, que es Mahatma Babaji. Eh, donde dice, somos todo con el uno y el uno es todo con nosotros. Ok, entonces yo un día dije, ¿sabes qué? Realmente jamás nos movemos de donde estamos. Y con el maestro que estaba en ese momento, me dice, tienes razón. Me dice, ¿por qué llegaste a esa conclusión? Y le dije, porque realmente todo, o sea, no vemos con los ojos, vemos con la parte de la información que tenemos en el cerebro. Entonces, realmente hay gente como Jacobo Greenberg, que hoy está muy de moda hablar de él, pero es un científico mexicano de la UNAM, pero por ejemplo, él enseñó a muchos alumnos a través de una técnica a ver con las manos. Él hablaba igual de que todo estaba conectado, entonces no es algo nuevo porque nos podemos remontar desde los Vedas, los Upanishads, y de los Upanishads que nacen todas las varias religiones, el hinduismo, el sijismo, etcétera, y que ellos ya hablaban de eso. Hoy en día, a mí me da gusto decir que, por ejemplo, en archivos desclasificados de la CIA, que los pueden encontrar en la página, hoy hablan acerca de las proyecciones astrales y cómo realizarlas. Hablan acerca también de proyecciones astrales, de que tú puedes hacer la visión remota, que es algunas de las habilidades que cada vez que accedes a ese estado, tú te quedas con una conexión permanente dentro de tu cerebro. Entonces, es una información que está abierta para todos y el método más práctico que te recomiendo es: empieza meditando 5 minutos en silencio, no abras los ojos, ve a la cama, pon la intención de despertar en el sueño, ¿ok? Ese va a ser el primer paso. Y en ese paso tal vez no vas a tener control totalmente. Y después, al despertar, no abras los ojos y regresa, ¿ok? Y ahí vas a poder entrar y ver los estados diferentes de conciencia que puedes llegar, siempre vas a estar entre el teta y el delta, que el delta ya es un sueño profundo, que no tienes nada de conciencia, pero siempre entre el teta y delta, y puedes visitar lugares, puedes visitar personas, puedes ver otras personas, otras realidades. Y muchos preguntan, ay, es que me da miedo eso, o eso es algo es algo malo, es algo. No, o sea, realmente es es algo científico y eso es muy padre para mí decirlo, porque como pasé desde lo esotérico a lo científico. Y hoy en día yo lo que trato de hacer a través de las conferencias y que voy a cárceles y voy a centros de rehabilitación junto con otro grupo de personas es enseñar la meditación, es que puedan encontrar un poco de esa paz, porque al momento que tú das al otro, te estás dando a ti mismo. Entonces, la vida
dentro de mi filosofía la veo como una experiencia. Y en verdad, o sea, trato de no juzgarla como buena o mala. Y en eso es ayudar y dar lo mejor de mí. No puede pasar un día en el que yo diga, ok, no di lo mejor de mí y no hice todo lo que pude. Entonces, cuando hago eso, se crea una fusión. Esa fusión también la puede encontrar cada persona encontrando su pasión, ¿ok? ¿Cuál es el punto de esto? Es como si fuese una meditación activa para las personas que dicen, no, sabes que a mí no me gusta meditar. Entonces, buscas tu pasión, la encuentras, la desarrollas, ¿ok? No sé, si a ti lo que te gusta es la cocina, o lo que te gusta es el derecho, o lo que te gusta es las plantas. Entonces, no importa la espiritualidad, no está solamente en una cosa. La espiritualidad está en todos los ámbitos, desde la persona que prepara la comida es hasta en la política, no importa, todo es espiritual y nace de ahí mismo. Entonces, bueno, es una técnica la que les estoy dando, que ustedes pueden ir practicando, se pueden apoyar hoy en día ya en la tecnología, que gracias a eh, un instituto de investigación en Estados Unidos, no sé si puedo decir el nombre, ¿no? Pero no, creo que no puedo. Sí, sí, del Instituto Monroe, este, ok, ok, ok. Igual se pueden ayudar en esas frecuencias para entrar a diferentes estados de conciencia. Y bueno, la técnica, recuerden, ir, meditar, 5 minutos mínimo, tipo vipassana, todo en silencio, ¿ok? Después se van a acostar sin abrir los ojos, bien. Cuando van a despertar en el estado hipnapómpico, así se llama cuando despiertan, ¿ok? Van a regresar conscientemente al estado de meditación y una vez que regresan al estado de meditación pueden abrir los ojos y recordar y traer eso. En 3 meses ustedes van a estar haciendo lo que se llama un viaje astral. De cualquier forma, cualquier duda, estoy para apoyarlos con mucho gusto. Muchísimas gracias, Laura. Y claro que vamos a la parte de preguntas, dudas, lo que se necesite. Muchas gracias, Antonio. Vamos a dar una información muy rápida sobre el próximo taller que va a tener lugar en Mindalia con Rosicler Cantos. Este taller se va a llevar a cabo el 27 de enero y se titula Activa tu abundancia con el poder de las velas. En este taller vais a poder aprender a usar estas velas como herramientas y también desde su poder más sagrado es que las vais a estar utilizando. Todo esto acompañado, por supuesto, por nuestra especialista Rosicler Campos. Recordad que si no podéis asistir en directo, también podéis disfrutarlo en diferido. Ambas opciones están disponibles desde nuestra página web www.mindaliatalleres.com y podéis acceder para solicitar vuestra plaza y también para poder reservar ese lugar en diferido y bueno, disfrutarlo grabado, que también es una buenísima opción en el caso de que no estéis disponible en el momento del taller. Ahora nos quedamos nuevamente con Antonio Lozada, que nos ha compartido una charla maravillosa, súper interesante. Antonio, te transmito también toda la gratitud que te mandan en el chat, nuestra comunidad de Mindalia. Y vamos a arrancar con las preguntas. Te dejo en Claro, pantalla, me quedo contigo en voz en off para iniciar con esta primera pregunta. Nos llega claro. desde aquí, desde España. Sandra Roca nos pregunta cómo podemos iniciarnos de forma voluntaria en un viaje astral si no conseguimos relajarnos y apagar la mente. Ok, pueden usar los sonidos binaurales para poder relajarse. Ahí podemos apoyarnos un poco de la parte de la tecnología, de la ciencia y tecnología, sí. Perfecto, la siguiente pregunta nos llega desde la plataforma de YouTube, nos la hace Jackie.
desde la República Dominicana. Nos cuenta que lleva mucho tiempo meditando, pero que hasta el día de hoy no ha logrado encontrar su pasión. ¿Podemos ayudarla de alguna forma, Antonio? Sí, claro. Primero, ¿qué es tu pasión? La pasión la vas a encontrar en lo que colapsa el tiempo y el espacio. Ejemplo, cuando estás con una amiga platicando y literalmente ves el reloj, ves la hora y dices, no puede ser que ya pasaron 4 o 5 horas. Ok, es porque estabas haciendo algo que era una pasión para ti. Ese es un ejemplo. Entonces vas a identificar tu pasión a través de lo que colapse el tiempo y el espacio. El segundo paso después de encontrar qué es lo que colapsa tu tiempo y espacio, ¿ok? Es crear un grupo para compartirlo, ¿ok? Porque de nada sirve que tú tengas la información para ti, no te sirve de nada. Y entonces, en ese momento, ¡fum!, tu meditación va a ir para arriba y vas a poder acceder a otros diferentes estados de conciencia. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio, por esa respuesta. Continuamos con más preguntas. Disculpad, desde Estados Unidos nos llega la pregunta de José Lomeli, un buen amigo nuestro en Mindalia. Nos escribe en la plataforma de YouTube y dice, cuando cierras los ojos y miras que te hablan o imaginas, ¿qué estado será ese? Cuando cierras los ojos y miras que te hablan, pues estamos todavía en el estado consciente, es el estado beta de conciencia, nada más estamos usando parte de la imaginación. Pero es muy buena pregunta porque ahí te voy a dar un tip por si tienes algo que quieras procesar más rápido. Si nosotros cerramos los ojos y los llevamos hacia arriba, literalmente, bueno, tal vez no sea por mis lentes, me los voy a quitar, pero si llevo los ojos hacia arriba, en ese momento, en automático, esto está entrando en un estado alterado de conciencia y me mete al estado alfa. Entonces, bueno, con eso te puede ayudar muchísimo a hacer esa práctica y irte reprogramando. Ejemplo, una persona tenía un trauma que no podía entrar a un clavado, a una alberca. Entonces le dije, ok, lo que vas a hacer es muy fácil. Vas a agarrar, vas a subir los ojos y vas a decir, elimino, borro y reemplazo cualquier miedo que tenga acerca de que no me puedo aventar en esta alberca, con los ojos hacia arriba. Entonces en ese momento, ¡fum!, agarra, lo hace y le digo, al momento que digas reemplazo, te tiras, con los ojos hacia arriba. Ok, le dije, ahora sal de la alberca y vuelve a entrar. Entonces, bueno, es buena pregunta y con eso vas a poder avanzar más en lo que tú puedas identificar que son puntos de creencias limitantes que tengas en ti. Perfecto, Antonio. Más preguntitas de la tarde de hoy. Nos vamos con la de Manola Medina. A lo largo de tu charla, Manola nos trasladaba diferentes dudas y en este caso ella nos ha hecho una pregunta concreta, pero yo te la quiero también extrapolar a otras culturas. Ella nos hablaba de los mayas y de que si ellos usaban plantas. En este caso me gustaría preguntarte, como experto en esta materia, si otras culturas han utilizado, han hecho uso de estas plantas. Bueno, existe registro de que las plantas se utilizaban desde hace más de 2600 años, simplemente en la cultura olmeca, y ellos obviamente lo que hacían es, bueno, en el ritual creaban tambores o instrumentos que creaban un ritmo, porque era importante el ritmo, era para el cerebro, y entonces danzaban y ellos así también se curaban. Y sí, es verdad que un pensamiento, ¿ok? Que viene, primero viene la luz, la electricidad, el alma, ¿ok? De ahí viene el pensamiento. Del pensamiento se transforma a emoción. La emoción son químicos que derraman desde la glándula pituitaria. Entonces ellos alteraban su estado de conciencia para cambiar los pensamientos que los habían enfermado, que dentro de sus creencias los llamaban a veces demonios o etcétera, pero bueno, una de las cosas que decían que no había peor, dentro de los mayas, que no había peor demonio
que el miedo. Y yo creo que sí, porque es una forma de limitación y es lo que crea pues un límite en ti. Entonces sí, diferentes culturas lo han usado totalmente para la sanación, no de manera recreativa. Perfecto, gracias Antonio por la aclaración. Y bueno, Manola nos transmitía una segunda pregunta, te la voy a pasar ya que veníamos respondiéndole a ella. Nos cuenta que a ella le sucede que se despierta y siente que el sueño que ha tenido como que se lo está olvidando y que tiene que regresar para recordarlo. ¿Cómo se llamaría o cómo se definiría este estado de conciencia? Bueno, ahí está regresando en el estado, bueno, eh, está en el estado teta, pero ya va a pasar a un estado consciente. Lo mejor cuando es eso, literalmente, te imaginas o te visualizas, si eres consciente y logras despertar en tu cuerpo, y eso lo utilizaban varias, lo que se denomina nahuales en México, que es lejos de lo que se pensaba, el mundo nahual, que es el mundo del sueño, y el mundo tonal, que es el mundo material. Entonces, tú despiertas, ¿ok? Literalmente te vuelves a poner en estado de meditación dentro de tu imaginación y vuelves, o sea, te llevas toda esa información porque entras en meditación y es como subir, todo pasa en la mente, pero es como volver a subir con la información y siempre recomiendo que tengan su diario de todas las proyecciones astrales que hacen. Al principio vas a recordar a lo mejor poquito. Yo en lo personal no tengo una libreta, tengo mi teléfono, pero diario escribo. ¿Por qué? Porque desde ese punto, mientras más vas avanzando, recuerda, vas a poder tener una injerencia dentro de la materia. Y eso también lo dice la ciencia. Sabemos hoy en día que si no hay un observador, no se puede modificar la materia. Y así funciona también dentro de esos estados. Perfecto, gracias por esa respuesta. Gracias también a nuestra buena amiga Manola por su pregunta. Seguimos, nos vamos con Estefanía. Estefanía nos escribe desde Chile. Nos dice, hola, ¿cuál sería la manera más correcta de salir de nuestra inconsciencia para hacer lo inconsciente consciente? Gracias y feliz día. Ok, hacer consciente lo inconsciente. Bueno, normalmente en el cerebro reptiliano, que es la parte de atrás, tenemos la información de todas nuestras otras vidas y de todo lo demás. Cuando nosotros venimos, hacemos un acuerdo, por así decirlo, sí, es como una regla de olvidar todo eso. ¿Por qué? Porque si tú recordaras o tuvieras el sentimiento de paz que se siente en esos estados de conciencia, no quisieras estar aquí y sentirías siempre que estás sufriendo. Entonces, hay otro factor, la naturaleza. La naturaleza siempre tiene que cuidar el equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la sociedad, por eso muchos maestros, sobre todo hablo de grandes maestros en India que viven fuera de la sociedad, muchos maestros eh, agarran y hacen todo fuera de la sociedad, porque dentro de la sociedad tienes que cuidar lo que dices y que también practiquen las personas eso, porque si no esa información se vuelve contra ti, porque la naturaleza voltea, te ve y dice, ok, tú estás creando un desequilibrio porque tú estás arriba de la conciencia colectiva de donde vives. Entonces, bueno, pues eso es una parte que se debe respetar, el equilibrio de la naturaleza. Perfecto, dos preguntas más y finalizamos, Antonio. Nos vamos Claro. en esta ocasión con la pregunta que nos lanzaba Lidia Ávila. Nos pregunta Lidia, ¿qué opinas del uso de los hongos para la meditación? Pues también son las denominadas plantas sagradas. Yo, o sea, no te digo ni hazlo ni no lo hagas, simplemente te digo que el cerebro, si es por una cuestión de sanación, bueno, puedes tomar la decisión.
Si es una cuestión por avanzar espiritualmente, eh, de acceder tú conscientemente, una es la vía rápida, digamos, pero, ejemplo, si tú te compras un Ferrari eh, y le das a toda velocidad, lo más seguro es que, ¡pum!, arras y te vas a estampar. Entonces, si el cerebro no nos está dando acceso de manera consciente a cierta información que siempre está, en este momento está, y hay esa conexión, y tengo esa conexión con ustedes, ¿ok? ¿Por qué voy a forzar a hacer esa conexión? Entonces, de alguna manera, si tú forzas esa conexión, eh, después vas a tener que seguir ese mismo camino. ¿Por qué? Pues porque el cerebro va a decir, bueno, ¿por qué voy a seguir el camino largo si ya vimos que pues, la puerta está por aquí? Entonces, aparte, eso te da un límite y no llegas a alcanzar el estado, digamos, de iluminación, crístico, de la bodichita o como le llaman diferentes culturas. Entonces, es decisión tuya, lo recomiendo, no lo recomiendo, solamente en casos de salud y con gente que sea experta y en lugares permitidos, podría decir que es una opción. Muy bien, pues la última pregunta de la tarde, lamentablemente, porque se está animando muchísimo el chat y ahora hay muchísimas preguntas llegando de última hora. Vamos a ir con la última pregunta, que es la que nos transmite Eli desde Perú, pero quiero recordar a todo el mundo que no va a obtener su respuesta en directo porque lamentablemente el tiempo es muy limitado y en apenas unos minutos tenemos que concluir, que vais a disponer de esta conferencia también en diferido. La podéis disfrutar en nuestra plataforma de YouTube, en Mindalia Televisión Plus, y ahí vais a poder acceder a la sección de comentarios para dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras cuestiones para que Antonio pueda leeros posteriormente y también pueda responder alguna que otra pregunta más. Como Claro. decíamos, cerramos con Eli y nos dice Eli, ante un gesto, una mala palabra de alguien, ¿cómo enfrentar los miedos del cerebro que siente que se va a morir? ¿Cómo podemos de alguna forma engañar al cerebro? Ok, ¿cómo enfrentar una palabra mala de alguien? ¿Es esa la pregunta? Sí, es como, creo que se refiere a una reacción, ¿no? Cuando alguien tiene un gesto malo o una mala palabra hacia ti y tú te sientes herido, el cerebro siente miedo de que esa persona te dañe y entonces, pues, cómo, digamos, confrontar esa sensación para engañar al cerebro y que no nos sintamos de esa forma. Sí la entendí yo al menos. Perfecto, súper. Bueno, más que engañar al cerebro, es literalmente cómo vas a reaccionar. Tú decides a quién le cedes tu poder. Si una persona pasa y te dice groserías y así, tienes dos opciones. Ceder el poder de tu atención y que ya te haya arruinado el día con todo lo que te dijo, o simplemente decir, tuvo un mal día, literalmente, y dejarlo pasar. Ponerte del lado de la compasión, de comprender que no sabes las circunstancias, por qué te ofendió, por qué te dijo. Es un entrenamiento, literalmente, que tú te tienes que hacer. El miedo no es malo porque evita que tengamos también accidentes, cuando vamos a cruzar la calle, cuando vamos a hacer ciertas cosas. Sin embargo, el miedo sin justificación sí es un problema. Yo te recomiendo literalmente que vuelvas a ver la transmisión en la parte donde doy el mensaje de los ojos para entrar rápido en un estado alterado de conciencia alfa y reprogramarte en esa parte. O sea, y con eso, con el ejemplo, pásalo a tu situación o cualquier persona que esté a su situación. Pásenlo, practíquenlo y les va a ayudar a quitar cualquier pensamiento limitante que tengan sin ningún problema. Y muchísimas gracias, Laura. Para mí es un placer y sobre todo un honor estar con tu audiencia, con la audiencia de Mindalia, que dan estos espacios para la apertura de conciencia
y para poder dar esta información a la que todos tenemos derecho y muchas veces se nos ha negado o no sabemos cómo aplicarla. Y es algo que debería de estar abierto para todos. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio. Gracias por esta participación en el día de hoy. Te transmito también el agradecimiento, como te decía, de toda nuestra comunidad desde el chat y te mandamos un fuerte abrazo y seguro que no será la única vez que te veamos por aquí en Mindalia. Gracias también a todos los que estáis al otro lado de la pantalla compartiendo una ocasión más con nosotros. Gracias por compartir este directo, como bien decía Antonio, expandiendo nuestra conciencia y aprendiendo nuevos estados que podemos desarrollar y llevar a cabo. Nos vamos, pero en unos momentitos de nada volveremos continuando con una nueva emisión, como siempre aquí en Mindalia Televisión. Muchísimas gracias por estar ahí.